Imagina a un hombre que se autoproclamó señor de todas las bestias de la tierra, conquistador del Imperio Británico y último rey de Escocia. Un hombre que aparecía en televisión vestido con coronas de oro y medallas que él mismo se otorgaba. Un dictador que creía tener comunicación directa con Dios, pero que ordenaba masacres con una sonrisa. En su mandato, más de 300.000 personas desaparecieron. Su país, una vez llamado la Perla de África, se hundió en el caos, la sangre y el miedo. Esta es la historia de Idi Amin Dada, el carnicero de Uganda, un hombre que pasó de ser un humilde soldado colonial a convertirse en el dictador más temido, impredecible y delirante del siglo XX. Idi Amin nació en 1925 en Koboko, una pequeña aldea del norte de Uganda, en una familia musulmana pobre del grupo étnico Kakwa. Apenas fue a la escuela y a los 16 años se unió al ejército colonial británico. Era alto, fuerte y brutalmente disciplinado. Los británicos lo admiraban por su fuerza física y su valentía, pero también le temían por su crueldad. Fue boxeador, campeón militar de peso pesado durante casi 10 años y sirvió como cocinero antes de destacarse como soldado durante la Segunda Guerra Mundial y la rebelión de los Mau Mau en Kenia. Aprendió a obedecer, pero también a dominar. Cuando Uganda obtuvo su independencia en 1962, los británicos dejaron atrás una estructura militar donde Amin era ya una figura destacada. Su ascenso fue meteórico, de sargento a comandante en apenas pocos años. En 1971, aprovechando la ausencia del presidente Milton Obote, quien se encontraba en Singapur, dio un golpe de Estado. Prometió devolver la prosperidad, restaurar la libertad y acabar con la corrupción. Los ugandeses, cansados de crisis económicas y conflictos tribales, lo recibieron con esperanza. Nadie imaginaba que acababan de abrir las puertas del infierno. Durante los primeros meses, Idi Amin jugó el papel de líder carismático. Sonreía frente a las cámaras, abrazaba a los campesinos, bailaba con los soldados. Se mostraba como un hombre del pueblo. Los británicos lo aplaudieron. Israel le ofreció entrenamiento militar y Estados Unidos lo felicitó. Parecía el típico aliado fuerte que Occidente podía moldear. Pero bajo la superficie, algo oscuro crecía. Idi Amin no era un político, era un depredador. Disfrutaba del poder como un niño con un juguete nuevo, y pronto se convenció de que Dios lo había elegido para gobernar. En 1972, apenas un año después de tomar el poder, mostró su verdadero rostro. Ordenó la expulsión de más de 60.000 asiáticos, principalmente indios y pakistaníes, que controlaban gran parte del comercio ugandés. Los acusó de explotar al pueblo africano y les dio 90 días para abandonar el país. Muchos dejaron atrás sus casas, negocios y ahorros. Amin confiscó todas sus propiedades y las repartió entre sus amigos y oficiales del ejército. Era el comienzo de 1900, una ola de saqueos que arrasaría con la economía. En cuestión de meses, Uganda pasó de ser un exportador próspero a un país desbordado por la inflación, el hambre y el miedo. Pero el caos económico era solo la superficie. Idi Amin gobernaba a través del terror. Cada noche, sus fuerzas secretas, el servicio de inteligencia militar y la policía estatal secuestraban a civiles, ministros, periodistas y cualquier persona sospechosa de deslealtad. Las ejecuciones se realizaban en estadios, en ríos o en las propias calles. Se decía que los cocodrilos del Nilo comían mejor que los ciudadanos. Nadie estaba a salvo, ni siquiera su círculo más cercano. Amin desconfiaba de todos. Si sospechaba que alguien lo miraba mal, desaparecía. Su paranoia lo llevó a purgar a los oficiales más competentes del ejército y reemplazarlos con hombres fieles, aunque sin experiencia. Al mismo tiempo, cultivaba una imagen de grandeza ridícula. Mandó fabricar uniformes de gala inspirados en emperadores europeos y organizó desfiles donde él mismo presidía las marchas como si fuera un dios viviente. En una ocasión, organizó una boda oficial donde él era tanto el anfitrión como el invitado de honor. En otra, se declaró el hombre más hermoso del mundo y ordenó que se publicaran retratos suyos en cada edificio público. Y mientras tanto, el país se hundía en la oscuridad. Las escuelas cerraban,
Los hospitales se quedaban sin medicamentos y el dinero perdía su valor. Pero en sus discursos, Amin hablaba de prosperidad. Decía que su mandato era una bendición divina, que Dios le hablaba en sueños y que su misión era purificar Uganda. En su mente, el sufrimiento del pueblo era parte de una prueba espiritual. Cada asesinato era, según él, una purga necesaria contra los enemigos de la Revolución Africana. Occidente, por un tiempo, miró hacia otro lado. Mientras Amin mantuviera su discurso anticomunista y permitiera el acceso a recursos estratégicos, nadie interfería. Pero cuando comenzó a cortejar a Libia, a alinearse con Gaddafi y a acercarse al bloque árabe, la relación cambió. Rompió con Israel, insultó al Reino Unido y declaró su apoyo total a la causa palestina. Sus discursos se volvieron cada vez más delirantes. En uno de ellos, proclamó que Inglaterra le pertenecía y que pronto liberaría a Escocia de la opresión británica. Fue entonces cuando adoptó su famoso título, Su Excelencia, el presidente vitalicio, mariscal de campo, Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, señor de todas las bestias de la tierra y los peces de los mares, conquistador del Imperio Británico y último rey de Escocia. Con el poder absoluto vino la locura. Idi Amin se rodeó de brujos, astrólogos y asesores espirituales que alimentaban su ego. Creía que era invencible, que las balas no podían matarlo. Algunos afirmaban que realizaba rituales con sangre humana, otros que practicaba canibalismo. Lo cierto es que disfrutaba del miedo que provocaba. Para él, el terror era la forma más pura de control. Y así, Uganda se convirtió en un país donde la vida no valía nada, donde una mirada equivocada podía costarte la existencia, donde el dictador se creía un dios y cada palabra suya era ley. Pero el poder absoluto tiene un precio, y la historia demuestra que ningún dios hecho hombre reina para siempre. Y si esta historia te está atrapando, deja tu like y suscríbete para no perderte la segunda parte, donde descubrirás cómo el régimen de Amin se volvió aún más violento, cómo su locura lo enfrentó con el mundo entero y cómo su caída fue tan brutal como su reinado. El poder absoluto de Idi Amin se convirtió en un espectáculo de horror que el mundo observaba entre el miedo y la fascinación. Cada semana, nuevos rumores circulaban por Kampala, la capital de Uganda. Algunos decían que había ejecutado a un ministro por usar corbata occidental. Otros, que había ordenado decapitar a un general por mirarlo directamente a los ojos. Los cuerpos aparecían flotando en el río Nilo, mutilados, sin nombre. Los gritos en la noche se volvieron parte del paisaje sonoro de la ciudad. Uganda ya no era un país, era un campo de terror gobernado por un hombre que creía ser inmortal. Amin dormía poco. Se decía que recorría los pasillos de su palacio armado con una metralleta, riendo solo, convencido de que los espíritus lo protegían. Su obsesión por el poder y la muerte era tal, que comenzó a grabar sus propios discursos para reproducirlos en las emisoras nacionales incluso cuando dormía. Cada mañana, las radios iniciaban la jornada con la misma frase: Su Excelencia Idi Amin Dada, el salvador de Uganda, el conquistador del Imperio Británico. A los ojos del pueblo, ya no era solo un presidente, era un dios que exigía adoración. Mientras tanto, su paranoia se intensificaba. Amin veía conspiraciones por todas partes, en su ejército, en su gabinete, incluso en su propia familia. Su esposa, Kaya Droa, fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas. El dictador afirmó que había fallecido por accidente, pero su cuerpo fue hallado desmembrado. Poco después, Amin ordenó el arresto de decenas de médicos y oficiales, acusándolos de traición. Algunos testigos afirmaron que él mismo participó en las torturas. Nadie lo contradijo. Nadie podía. La economía se desmoronaba a una velocidad devastadora. Con la expulsión de los comerciantes asiáticos, el país perdió su columna vertebral. Las tiendas cerraron. Los productos desaparecieron de los mercados. El dinero dejó de circular. Amin intentó reemplazar a los empresarios expulsados con oficiales militares sin experiencia, lo que solo agravó el desastre. Pero en lugar de admitir errores, el dictador buscó culpables. En sus discursos culpaba al imperialismo occidental de los problemas del país. En su mente, todo era una guerra espiritual contra enemigos invisibles. Su megalomanía alcanzó niveles absurdos.
mandó fabricar retratos gigantes de sí mismo con alas de ángel y lanzas doradas. En una ocasión, hizo desfilar a miles de soldados frente a un retrato suyo de más de 20 metros de altura. En otra, anunció que había tenido una visión divina en la que Dios lo había nombrado el nuevo profeta del mundo islámico. Sus asesores fingían admiración. Quien se atrevía a reír, desaparecía. Pero la locura no conoce fronteras. En 1976, un hecho marcaría el comienzo de su caída: el secuestro del vuelo Air France 139. Un grupo de militantes palestinos desvió el avión hacia el aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Amin, buscando protagonismo internacional, decidió apoyarlos. Recibió a los secuestradores como huéspedes oficiales y permitió que los rehenes judíos fueran retenidos bajo custodia ugandesa. El mundo entero lo observaba horrorizado, pero lo que él veía era otra oportunidad para ser el centro del escenario. Israel no tardó en reaccionar. El 4 de julio de 1976, un comando israelí llevó a cabo la famosa Operación Entebbe. En una incursión relámpago, rescataron a casi todos los rehenes y destruyeron parte de las instalaciones del aeropuerto. Fue una humillación internacional para Idi Amin. Frente a las cámaras, juró venganza. Ordenó ejecuciones masivas de oficiales, acusándolos de colaborar con los israelíes. Cientos fueron asesinados en los días siguientes. Uganda se hundió aún más en la oscuridad. A pesar de todo, Amin seguía convencido de ser amado por su pueblo. Organizó visitas populares, donde los campesinos eran obligados a aplaudir su presencia. Repartía billetes desde helicópteros mientras prometía prosperidad divina. En público, bromeaba, bailaba y hacía discursos incoherentes. En privado, planeaba purgas y rituales. A menudo se hacía construir ataúdes dorados, por si Dios decide llamarme pronto, decía riendo. Pero Dios no lo llamaba. La historia sí. Su alianza con Gaddafi le proporcionó dinero y armas, y su discurso antioccidental lo convirtió en héroe de algunos movimientos africanos. Sin embargo, sus crímenes eran imposibles de ocultar. Organizaciones internacionales comenzaron a denunciar las atrocidades. Los periodistas extranjeros que se atrevían a ingresar a Uganda desaparecían o eran expulsados. Amin respondía con sarcasmo: «En mi país no hay presos políticos, solo gente que ya no está aquí». Para 1978, Uganda se había convertido en una ruina. La economía colapsó, la inflación superaba el 1000% y las ciudades estaban llenas de mendigos. Pero Idi Amin seguía actuando como si fuera invencible. En un último acto de delirio, decidió invadir Tanzania, acusando a su vecino de conspirar contra su régimen. Ordenó a su ejército cruzar la frontera y ocupar la región de Kagera. Fue un error fatal. Tanzania, liderada por Julius Nyerere, respondió con una ofensiva implacable. En cuestión de semanas, el ejército ugandés fue derrotado. El mito del rey de Escocia empezó a desmoronarse. Los soldados desertaban, los ministros huían y la población, agotada por el terror, comenzó a rebelarse. Mientras las tropas tanzanas avanzaban hacia Kampala, Amin organizó una conferencia de prensa para asegurar que todo estaba bajo control. Prometió una victoria divina. Esa misma noche, tomó un avión rumbo al exilio. Idi Amin huyó primero a Libia, luego a Arabia Saudita. Vivió cómodamente, protegido por aliados que veían en él un símbolo de resistencia antioccidental. Mientras tanto, en Uganda se descubrieron fosas comunes con miles de cuerpos. Los testimonios de sobrevivientes revelaron detalles que helaron al mundo: torturas, canibalismo, ejecuciones arbitrarias. El carnicero de Uganda había dejado atrás un país destrozado, y aún así, en sus últimos años, nunca mostró arrepentimiento. En una entrevista desde su exilio en Jeddah, sonrió ante las cámaras y dijo: «Todo lo que hice fue por amor a mi pueblo». Cuando el periodista le preguntó por las decenas de miles de muertos, Amin respondió: «Dios juzgará». Su juicio, sin embargo, ya había comenzado mucho antes, en la memoria colectiva de su pueblo. Uganda tardaría décadas en recuperarse del trauma. La generación que creció bajo su régimen aprendió que el miedo puede ser tan profundo que se hereda. Pero también aprendió que ningún Dios hecho hombre es eterno. Y si esta historia te está impactando,
Suscríbete y deja tu like para no perderte la próxima parte, donde revelaremos cómo Amin vivió sus últimos días en el exilio, qué pensaba realmente sobre su poder y cómo la historia terminó convirtiéndolo en un monstruo, pero también en una advertencia para todos los que creen que el poder no tiene límites. El monstruo había caído, pero su sombra aún cubría a Uganda. Cuando Idi Amin huyó en 1979, dejó un país en ruinas, un pueblo traumatizado y una historia que el mundo apenas comenzaba a comprender. Las tropas tanzanas entraron en Kampala sin resistencia. La ciudad estaba vacía, silenciosa, como si hubiera olvidado respirar. Los retratos de Amin, que días antes cubrían las paredes, ahora yacían en el suelo, pisoteados, quemados. En el Palacio Presidencial encontraron cámaras de tortura, habitaciones llenas de huesos y documentos que registraban con precisión burocrática cada ejecución. Era el archivo de una locura. Mientras tanto, Amin aterrizaba en Trípoli, recibido con honores por Muammar Gaddafi, su viejo aliado. En público, Gaddafi lo abrazó como a un hermano. En privado, lo consideraba una vergüenza. Pocos meses después, el dictador libio lo envió discretamente a Arabia Saudita, donde el régimen saudí aceptó darle asilo bajo una condición: no hablar nunca más de política. Idi Amin aceptó, no porque sintiera culpa, sino porque aún creía que Dios le tenía reservado un destino mayor. En Jeddah, vivió como un rey caído. Arabia Saudita le proporcionó una mansión, guardaespaldas, sirvientes y un estipendio mensual. Pasaba sus días pescando, rezando y contando historias a sus numerosos hijos. Tenía más de 47, con al menos 5 esposas oficiales y decenas de amantes. Los vecinos lo describían como un hombre corpulento, sonriente, encantador, que solía pasear por el mercado y regalar billetes a los niños. Para los locales, era solo un exiliado extravagante. Para el mundo, era el carnicero de Uganda, el hombre que había convertido la tierra más fértil de África en un cementerio. Pero Amin nunca se vio a sí mismo como un asesino. En entrevistas concedidas a periodistas occidentales durante los años 90, hablaba de su dictadura como si hubiera sido un periodo glorioso. Decía que su único error había sido confiar demasiado en los enemigos del pueblo. En una ocasión, afirmó que los muertos eran traidores que querían entregar el país al imperialismo. Y cuando un reportero le preguntó si lamentaba algo, Amin respondió con una sonrisa: el único que no comete errores es Dios. Era evidente que no sentía remordimiento. En su mente, seguía siendo el salvador de Uganda, el elegido. Le gustaba recordar sus días de gloria, los desfiles, las medallas, las visitas oficiales. Se refería a sí mismo en tercera persona, como si aún gobernara. Idi Amin no fue cruel, decía. Fue fuerte, y los débiles lo confundieron con un monstruo. En realidad, Amin era la encarnación perfecta del poder sin control. Un hombre sin educación, moldeado por la violencia colonial, que había aprendido que el miedo era la única forma de respeto. Su vida en el exilio era una farsa de paz. Aunque parecía tranquilo, su mente seguía habitada por fantasmas. Algunas noches, según sus familiares, se despertaba gritando los nombres de sus antiguos oficiales. Otras veces hablaba solo, convencido de que Dios lo llamaba para regresar a Uganda. Nunca lo hizo. En 1989 intentó enviar una carta al gobierno ugandés solicitando permiso para volver. El presidente Yoweri Museveni respondió con silencio. Uganda no tenía lugar para su demonio. Mientras él vivía cómodamente, su país luchaba por sobrevivir. La guerra civil, la pobreza y el trauma dejaron heridas profundas. La gente hablaba en susurros, las familias contaban historias de los desaparecidos, y las nuevas generaciones crecían con el miedo incrustado en la sangre. Nadie podía mencionar su nombre sin sentir un escalofrío. Idi Amin había muerto simbólicamente para Uganda, mucho antes de dejar de respirar. Y sin embargo, con el tiempo, algo extraño ocurrió. Entre los jóvenes que no vivieron su régimen, empezó a surgir una curiosa mezcla de fascinación y miedo. Algunos lo veían como un villano legendario, otros como una figura de fuerza mal comprendida. Los memes, los documentales y las películas transformaron su monstruosidad en mito. Pero los sobrevivientes sabían la verdad.
Sabían lo que significaba escuchar su voz por la radio y no saber si vivirías un día más. Sabían lo que era ver a tus vecinos desaparecer sin razón. En 2003, después de más de 2 décadas en el exilio, Idi Amin cayó gravemente enfermo. Sufría insuficiencia renal. Fue ingresado en un hospital de Riad. Tenía 78 años. Sus hijos, al borde de las lágrimas, pidieron al presidente de Uganda que le permitiera regresar para morir en su tierra. Museveni se negó. Dijo que los crímenes de Amin eran demasiado grandes para ser olvidados. Y tenía razón. Aquel año, el hombre que se creía un dios murió solo, rodeado de enfermeras que no sabían quién era realmente. Su cuerpo fue enterrado en Arabia Saudita, sin honores, sin bandera, sin país. Ningún líder africano asistió a su funeral. Ningún gobierno pidió su repatriación. Solo unos pocos familiares oraron junto a su tumba. Así terminó el dictador que una vez se creyó invencible. El hombre que se proclamó rey, profeta y conquistador fue devorado por el mismo silencio que impuso a su pueblo. Pero incluso en la muerte, su sombra seguía viva. Los archivos de su régimen comenzaron a abrirse. Las cifras oficiales estimaban más de 300.000 asesinatos. Algunos hablaban de 500.000. Historias de tortura, desapariciones y brutalidad llenaron los informes. Uno de sus exgenerales confesó que Amin solía ordenar ejecuciones al azar, solo para mantener al miedo alerta. Otro contó que, después de cada matanza, el dictador organizaba banquetes para celebrar su poder. Lo más aterrador era su absoluta normalidad. No gritaba, no temblaba, no dudaba. Era capaz de ordenar una ejecución mientras comía mango o jugaba con uno de sus hijos. En su mente, no era un asesino, sino un instrumento divino. Y tal vez, ahí residía la esencia de su locura, no en su crueldad, sino en su convicción. Idi Amin creía sinceramente que era el elegido de Dios para limpiar Uganda. Y cuando el fanatismo se mezcla con el poder, lo imposible se vuelve inevitable. En el fondo, su historia no es solo la de un tirano africano. Es la historia universal de cómo el poder absoluto destruye a quien lo posee. Amin empezó como un hombre humilde que solo quería ser respetado. Terminó creyéndose un dios, y como todos los falsos dioses, fue olvidado por los mismos que lo adoraron. Hoy su nombre sigue siendo una advertencia, una cicatriz en la memoria del continente, un recordatorio de que el miedo puede gobernar, pero nunca puede perdurar, porque ningún imperio construido sobre la sangre puede sostenerse para siempre. Si esta historia te ha estremecido y quieres descubrir cómo su caída cambió el destino de Uganda para siempre, suscríbete y deja tu like. En la próxima parte conocerás cómo su legado aún influye en la política africana, cómo el terror de su era se transformó en lección, y cómo el carnicero de Uganda sigue vivo en la historia como un espejo oscuro del poder humano. El silencio que siguió a la muerte de Idi Amin fue más elocuente que cualquier juicio. Uganda por fin respiraba, pero el aire seguía envenenado por el recuerdo. Las familias buscaban los cuerpos de sus desaparecidos. Los viejos contaban historias en voz baja y los niños crecían con un nombre que sonaba como una maldición: Amin. Su país tardó años en mirar de frente aquel pasado, y cuando lo hizo, descubrió algo aún más perturbador: que la monstruosidad de Amin no nació sola, sino que fue alimentada por el miedo, la ignorancia y el silencio de quienes lo rodearon. Porque los dictadores no aparecen de la nada. Se construyen con cada aplauso falso, con cada funcionario que obedece sin cuestionar, con cada ciudadano que prefiere callar por miedo. Idi Amin fue un reflejo deformado del poder sin límites, un espejo oscuro donde el mundo vio lo que ocurre cuando la autoridad se convierte en religión y la violencia en lenguaje. Con el paso del tiempo, Uganda intentó reconstruirse, pero las cicatrices quedaron marcadas. Los testimonios de las víctimas se convirtieron en libros, documentales y juicios simbólicos. En 2006, un tribunal internacional revisó su legado y la conclusión fue clara: Amin no solo fue un dictador, fue un crimen con uniforme. Sin embargo, para muchos, su historia sigue siendo una advertencia. En un continente donde el poder a menudo se perpetúa disfrazado de patriotismo, su sombra aún se proyecta como un recordatorio de lo que ocurre cuando el miedo vence a la verdad. Hoy, más de 40 años después de su caída,
Su figura todavía provoca escalofríos. Hay quienes lo recuerdan con odio, otros con una curiosa nostalgia por el orden que imponía. Pero los que vivieron bajo su puño no lo olvidan. Sus nombres perdidos, sus casas vacías y sus cicatrices invisibles son el verdadero testamento de su reinado. La historia de Idi Amin no es solo la historia de Uganda, es la historia del poder cuando olvida su propósito. Es la advertencia que susurra que ningún hombre debería tener tanto control sobre la vida de otros, porque el poder absoluto no solo corrompe, también devora. Y así, el dictador que se creyó un dios murió sin nación, sin fieles y sin altar. Creyó que la eternidad se alcanzaba con títulos y medallas, pero lo único eterno fue el miedo que sembró. El mundo lo recuerda no como un rey ni como un profeta, sino como lo que realmente fue. Un aviso de lo que sucede cuando la locura se disfraza de autoridad y la humanidad se rinde ante el terror. Si esta historia te estremeció, deja tu like y suscríbete al canal para seguir explorando las sombras de la historia, donde los hombres que se creyeron dioses cayeron para recordarnos que el poder, sin límites, siempre termina destruyéndose a sí mismo.